dar un poquito más acá para que tengan algo más fresco. Ya veo humear por allá atrás. Bueno, ¿están cómodos? Sí. A ver, ahí como que están cómodos. Que se oiga. Sí. ¿Otra vez? Sí. Bueno, oren por mí para que sea breve. Pónganse de rodillas todos, por favor, porque tengo que ser breve. Así que vamos a hacerlo, o tratar de hacerlo. Estamos terminando el libro de Nehemías y pues, decíamos que es realmente ha sido un libro muy, pues, que ha traído mucha bendición, en especial a mi vida. Cada vez que tengo la oportunidad de preparar algo, pues yo creo que el primer bendecido siempre es uno, ¿verdad? Coño. Así que estaremos viendo ahora el capítulo 13. A manera de introducción, nada más decirles, la próxima vez que ustedes quieran leer estas y Nehemías, acuérdense de leerlo juntamente. Procuren que sea un paquete con crónicas, primero y segundo de crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, y también considerar los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Todo esto nos da todo el cuadro que necesitamos para comprender a Esdras y a Nehemías. Fueron escritos en el mismo contexto y nos enseñan asuntos sumamente importantes para nuestra vida cristiana. La semana pasada estuvimos recordando ustedes que el tema era gozo, y veíamos en Nehemías, después de los primeros 12 capítulos, que había habido mucha tensión y presión, amenazas de los enemigos y queriendo estorbar la construcción del muro de la ciudad. Pues encontramos ahí que ya cuando llegamos a los capítulos 13, 14, 11, 12, encontramos que hay celebración, hay gozo, hay alegría, están leyendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios resulta para ellos una grande bendición y alegría conocer lo que Dios les había establecido en la ley de Moisés. Lo que es extraño para mí es el hecho de que muchas veces pensamos en la ley de Moisés y consideramos que es algo aburrido y que yo no tengo nada que ver con eso. Pero estas personas, cuando leían la ley de Moisés, se llenaban del gozo de haber comprendido lo que la ley de Moisés estaba diciendo. Así que todos aquellos momentos fueron muy importantes en la vida de Israel, construyendo el muro, construyendo el templo, escuchando los mensajes proféticos de ánimo que Dios les daba al pueblo de Israel para que hicieran la construcción, reconstruyeran Jerusalén y regresaran del cautiverio a estar ya otra vez en su tierra, porque Dios así lo había profetizado y así de esa manera estaba funcionando. Ahora, algo que sorprende cuando estamos leyendo Nehemías es el asunto de que, estando en toda la alegría que hay en esos capítulos, desde el capítulo 9, 10, 11 y 12, hay mucha alegría y gozo. Por eso así se llamó el tema de la semana pasada, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Hay mucha alegría, pero cuando llegamos al capítulo 13, en el capítulo 13 encontramos algo triste. Hay dolor, hay tristeza, hay reprensión de parte de Nehemías. Ahorita escuchamos que se enojaba al punto de hasta arrancarle los cabellos porque estaban haciendo las cosas contrarias al Señor. Entonces, hay una lección específica en eso. Muchos comentaristas dicen que el libro de Nehemías podía terminar muy bien en el capítulo 11 y 12 porque está lleno de alegría y de gozo porque habían construido el templo, y casi está terminando diciendo la alegría era de tal magnitud que se oía lejos de Jerusalén. Todo ese gozo, perdón que casi no les toco la era la alegría de Jerusalén. Entonces estaban muy contentos, pero llegamos al 12, al capítulo 13, y ahorita pues lo leyó nuestra hermana, y encontramos que las reprensiones están en una manera muy fuerte, muy clara.
cuando estuvimos viendo los capítulos anteriores, en el capítulo 10, los judíos habían hecho una promesa a Dios que inclusive la habían firmado, y era una promesa de guardar los mandamientos de Dios. Les voy a leer una porción ahí del capítulo 10, 28 al 31 de Nehemías, que dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras y de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos, hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Se juntaron todos para decir: andaremos en la ley de Dios. Con deseos, con sinceridad, con entusiasmo, estaban haciendo este juramento. Andaremos en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijos para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día que fuera santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos perdonaríamos toda deuda. Entonces, la promesa que ellos le hicieron al Señor en el capítulo 10 fue guardar la ley de Moisés y hacerlo de todo corazón, y hasta firmaron, y aparecen los nombres de los que firmaron aquella determinación de guardar la ley de Moisés. Especialmente enfatizaron: no mezclándonos con las mujeres y con los hombres de esta tierra, por un lado, guardando el sábado y no comprar de las mercaderías que llegaran ahí en sábado o en día santificado. Entonces, estas dos cosas estaban claramente establecidas ahí en lo que ellos habían firmado en el capítulo 10. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 13, resulta que se había olvidado todo eso. Y llama la atención que la palabra dice: en aquel día. Pareciera que un día estaban teniendo aquella promesa y al segundo día ya se les olvidó la promesa. Parece ser que la frase correcta no es aquel día, sino en aquel tiempo. Es como un tiempo largo donde están construyendo y luego ya termina la reconstrucción y celebran todas aquellas cosas que vimos en los capítulos desde el 9 hasta el 12. Y entonces todos están en esa algarabía, pero luego resulta que ya para el capítulo 13 pues están las personas olvidadas del mandamiento de Dios, y había pasado probablemente pues quizá un año. Nehemías tiene que salir de Jerusalén y va a Babilonia para estar allá con algunas instrucciones del rey persa que le mandó llamar, y después regresa, y cuando regresa encuentra que todo está al revés, ¿verdad? Ya no como lo habían dejado, sino que ahora está en otra forma, en otra manera. Dice que lo que Nehemías encontró es que se mezclaron con las mujeres moabitas. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijese. Mas nuestro Dios no los maldijo, y la maldición la volvió bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Se les había olvidado que habían leído eso, lo habían firmado, y ahora pues se estaban encontrando que estaban bien metidos en el asunto. Estaban tan metidos en el asunto porque inclusive, y parte de esta
barbaridad era que el mismo sacerdote Eliasib, ahorita vamos a llegar a otros aspectos, pero los mismos sacerdotes provocaban que el pueblo no tuviera la seriedad correcta respecto de las enseñanzas que estaban en la palabra de Dios, y que guardaran correctamente, con honor y con respeto, aquellos mandamientos que se habían dado. Y dice que antes el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Tobías había sido un enemigo tremendo, ¿verdad?, que había hecho mucho daño al pueblo de Israel, tratando de detenerlos para que no construyeran el muro y el templo también. Entonces aquí encontramos que Eliasib emparentó con Tobías, era un medianita y estaba metido ahora en el templo, no solamente emparentando, sino también Eliasib le había preparado una cámara del templo. Dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, etc. Sacó todas las cosas y metió ahí a Tobías para que ahí estuviera cómodamente viviendo, siendo él un opositor y un medianita, y además olvidando ese mandamiento de Dios de que los medianitas no deberían estar mezclados con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Estas cosas son sorprendentes. También se había descuidado el apoyo a los levitas y a los cantores. Ya no había el apoyo que se les daba para que ellos se dedicaran a tener el servicio del Señor. Recuerden que ellos tenían actividades a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde de todos los días. Además había diferentes sacrificios, holocaustos que se presentaban en diferentes momentos del día también. Y todo esto lo estaban dejando y abandonando cuando no estaban teniendo cuidado de los levitas y de los que se dedicaban a hacer el servicio de aquellos holocaustos que se presentaban todos los días constantemente. No, dicen también que ya el sábado no se guardaba. Ellos los sábados hacían vino, se ponían a pisar, sacaban sus uvas y hacían el vino. Luego cargaban todos los bultos y las cosas que eran necesarias cargar, y por el otro lado permitían que los hititas llevaran su mercadito ahí a la ciudad de Jerusalén, y entonces tuvieran vendimias en sábado. Entonces se habían olvidado de que el sábado era para guardarlo para el Señor y no ponerse a hacer vendimias y todos estos asuntos que es muy fácil para nosotros buscar. Pero no debía de hacerse eso. No debería de haber otra actividad que no fuera pensar en Dios, y el sábado era un tiempo sagrado para pensar en Dios. Entonces no habían guardado el sábado. Estas son algunas de las cosas que muestran que tenían un plan de cumplir con el Señor, pero lo olvidaron. Nehemías 3 veces dice, recuerda esto, Dios mío, porque Nehemías estaba reprendiéndolos, como un siervo fiel estaba reprendiéndolos, ¿por qué hicieron esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y cada vez que dice algo de estas reprensiones que él hizo, dice, recuerda esto, Dios mío, no olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios. Recuerda esto, Dios mío, conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. Recuerda esto, Dios mío, en prejuicio de los que profanan el pacto de los sacerdotes y los levitas. Y al final cierra el capítulo 13 de Nehemías diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Hasta aquí, ¿cómo se sienten? No tenemos calor, ¿verdad? No. Ningún calor. Muy bien. Aquí llegamos entonces al final del capítulo. Gracias, hermanos. Un poquito de aire. Ahí va. Quiero nomás llamar su atención al hecho de que Nehemías estaba preocupado por el pueblo para que fuera fiel al Señor. Y él dice estas oraciones breves
recuerda esto, Dios mío. 3 veces, y al final, acuérdate de mí, Dios mío también. Y uno puede llegar a pensar, no sé qué les despierta en su pensamiento estas frases, esta oración, eran oraciones de Nehemías. A mí en principio me pareció, ¿por qué dice esto? Pues Dios sabe, se acuerda. Pero él tenía una preocupación seria en su corazón de que esto quedara delante de Dios con claridad. No estaba orgulloso de lo que estaba haciendo, pero él quería que Dios tomara en cuenta que él estaba haciendo estas cosas para el Señor de todo corazón. Y lo que encontraremos ahora es que Dios verdaderamente lo vio, y vamos a encontrar algo que es sorprendente al final del texto. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos a Nehemías, en el capítulo 3, el siervo fiel, preocupado por lo que están haciendo aquellos y exhortándolos porque no habían cuidado en guardar la palabra de Dios. Ahora, cuando leemos este capítulo sin leer Malaquías, nos quedamos a medias. Necesitamos a Malaquías para poder entender este capítulo. No es nada más de comprender lo que ahí se dijo y terminar. Si a ustedes les toca preparar una meditación o un mensaje sobre el capítulo 13, leen todo aquello y llegan a un momento en que dicen, ¿y ahora para dónde voy? Pues está enojado y había que volver al Señor y qué es lo que tienen que hacer. Y entonces aquí es donde entra el complemento tan importante de Malaquías, el profeta Malaquías, el último profeta que tenemos en el Antiguo Testamento. Y ese mensaje del profeta Malaquías es sumamente importante recordar. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí va. Muy bien. Aquí tenemos, aquí voy a hacer un resumen breve. Me da miedo decir breve, pero de que así sea. Había puesto, aquí estaba, había compartido que el tema del mensaje es: yo os he amado como un padre, y si soy padre, ¿dónde está mi honor, mi honra? Y si soy Señor, ¿en dónde está mi temor? Ahora ya no vamos a ver a un siervo de Dios insistiéndole al pueblo que cuidara y guardara los mandamientos de Dios. Ahora vamos a ver el corazón de Dios que está asentado en el mensaje de Malaquías. Está ahí el corazón de Dios. Está Dios mostrando que es un Dios que tiene emociones y sentimientos, y que Él se molesta, se entristece, se impacta en su corazón de que haciendo todas las cosas que hacía por el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no lo siguiera, no hiciera lo correcto. Y por ejemplo, Malaquías comienza diciendo que dudaban del amor de Dios. Y ahí les dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Se imaginan? Y a lo mejor a veces nosotros pensamos igual. Dios nos ama y Dios me ama. ¿Por qué dice que Dios nos ama? Vamos con eso. Yo los he amado. Y ellos decían, ¿en qué nos amaste? Y Dios les muestra cómo aquella elección de Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? Que alguna vez leyeron a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y que Dios eligió a Jacob y no a Esaú para que fuera del linaje de Dios de donde viniera el Cristo. Y Él les dice, desde ese momento en que estaban ustedes naciendo, los amé.
Y ellos no podían entender que esto había sido así. Y a veces uno puede escuchar, por ejemplo, el amor de Dios se manifiesta en Cristo, en su muerte en la cruz y en su resurrección. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todavía decimos, Dios nos ama. Dios nos ama. Y la muestra de que Dios nos ama es que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, derramó su sangre, sufrió todos los vituperios para que nosotros pudiésemos tener salvación y vida eterna. Y lo demostró que era posible porque Él resucitó al tercer día. Si Cristo no hubiera resucitado, sería un mentiroso. Él no sería el Salvador de nadie, pero resucitó, y esa resurrección nos dice a nosotros a gritos que Él es el Salvador del mundo. Y cuando nosotros creemos en esta verdad, somos salvos de nuestros pecados, y como veremos al final de este tema, somos salvos de la condenación que viene. Y eso es extraordinario. Vivir aquí es lo de menos. Presentarnos ante el juicio de Dios y ser condenados por Él con toda justicia, eso es digno de ser temido. Digno de ser temido. Ahorita no lo vemos con la claridad quizá, pero eso es digno de tener profundo temor en el corazón, porque es condenación eterna, con toda la ira de Dios sobre los que rechazaron el Evangelio y se negaron a conocer a Jesucristo como Salvador. Es así es. Si no lo decimos, mentimos. Tenemos que decir lo que dice la Biblia, y la Biblia insiste mucho en este verdad que está impuesto. Entonces dudaban de su amor y les dice, yo los amaba, y les mostró cuándo. Luego también por el otro lado, los reclamos de los sacerdotes hacia Dios. Ellos querían hacer ver que la mesa del Señor, o sea, donde se hacían los sacrificios, pues era algo que no era que tenía tanta importancia. Fíjense cómo dice aquí el pasaje en Nehemías 1, 6 al 14. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado su nombre? Y les contesta Dios, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, traigan ofrendas al altar. Esa es la mesa del Señor. Traigan las ofrendas al altar, pero que sean con animales sanos, que no sean animales que tengan alguna falta, algún defecto en su cuerpo, pero que sean animales sanos. Y ellos llevaban animales que estaban enfermos para no perder los animales sanos. ¿Y cómo le iban a entregar a Dios animales sanos? Era un desperdicio. Había que llevar animales enfermos. Y había algunos que dice, en el versículo 14, maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Voy a dar este animal en sacrificio. Está bien bonito el animal. Voy a ir ahorita al altar. Entonces ponía el animal bueno acá y agarraba el animal malo y llevaba el animal malo para que se fuera el sacrificio. Dios veía esto. Era terrible. Era despreciar al Señor. Por eso dice aquí, yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Yo soy Señor, ¿dónde está mi respeto? También ahí mismo en los pasajes de Malaquías nos dice, lleva esto a un señor, a un gobernador, y a ver cómo te recibe.
Era tremendo lo que estaban haciendo. Después de que tenemos el capítulo 11 y 12 lleno de gozo, de entender la palabra, de servir al Señor, de alegrarse con Él, de ver el beneficio, ahora tres están así. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Dice aquí, había juicio hacia los sacerdotes también, porque dice aquí Malaquías, en el capítulo 2, 1, 9, los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca el pueblo busca instrucción, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino, ustedes sacerdotes, y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Ellos estaban haciendo lo que no debían hacer. Por eso nosotros en la iglesia afirmamos que cualquier hermano que observe que alguno de los líderes o predicadores o alguno de los ancianos hace algo indebido, puede ir a hablar con él y hacerle ver que hay algo indebido que él observa. Y cada uno de nosotros debemos de explicar qué estamos haciendo, y si estamos haciendo algo mal y no nos hemos dado cuenta, pedir perdón. Y si nos hemos dado cuenta, con más razón. Nadie es especial por estar en un puesto de liderazgo, al contrario, se constituye en un siervo, en un servidor que debe dar un buen ejemplo y que debe de manejar la palabra de Dios con todo el cuidado que esté a su alcance, con todo el cuidado que esté a su alcance. Dice aquí, ahorita lo que leíamos, dice, un sacerdote atesora sabiduría, y de su boca el pueblo busca instrucción, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Mensajero del Señor de los ejércitos. Es muy serio. Yo creo que el día que estemos ahí habrá un lugar en el juicio donde todos los pastores estaremos haciendo fila para enfrentar el juicio del Señor, todos los que dijimos que le servíamos. Y nos enfrentaremos con el Señor. Y ahí será muy diferente todo ese orgullo que muchas veces existe, porque yo soy aquí el pastor, el que tiene la última palabra, el que dirige, el que hace, esta es mi iglesia. Cuidado, porque un día el juicio vendrá de una manera muy seria cuando estemos en la presencia del Señor. También había deslealtad, entre otras muchas cosas, pero nada más estoy seleccionando algunas. Esta la quiero mencionar porque podemos decir que es una parte fundamental del mensaje de Malaquías. Aquí el Señor nos reprende, es Dios el que está reprendiendo a través del profeta Jeremías. Aquí no es como con Nehemías, era Nehemías que viendo la ley, viendo que no la cumplían, lo regañaba. Aquí no, aquí es Dios quien está reprendiendo por medio de Malaquías. Y dice, cuando vemos hay dos aspectos de la deslealtad. Deslealtad es lo que dice la versión de la nueva versión internacional. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre? Ahorita decíamos en el estudio en la mañana, la palabra de Dios nos enseña en los 10 mandamientos que hay 2 mandamientos nada más importantísimos para Dios, para Cristo, para el Espíritu Santo, para la iglesia, para nosotros mismos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Los dos van de la mano. Una religión que solamente está disfrutando de Dios sin cuidar al prójimo no es cierto, es mentira. Y alguien que nomás cuida al prójimo y se olvida de Dios, miente también, porque el camino es Dios y es el prójimo, son los dos. Ahí estamos los dos. Somos responsables de los demás y los demás son responsables de nosotros mismos en cuanto a la enseñanza
de los mandamientos de nuestro Dios. Y aquí dice, todos tenemos un mismo Padre. No podemos portarnos deslealmente. Ya saben lo que dicen los mandamientos: no mentirás, no codiciarás, no robarás, no matarás, no le hagas daño a tu prójimo. Y esto es una verdad para todos los hijos de Dios. Nosotros no andamos en el mundo para hacer daño a nadie, sino para hacer bien, porque este es el mandamiento de nuestro Dios. Y esta es la transformación que hace Dios en nuestro corazón desde lo más íntimo. Pero hay otra deslealtad que es muy fuerte también. Y aquí dice Malaquías, en el versículo 14, me diréis, ¿por qué somos desleales? Y dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido, el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ya voy a acabar. Aguántale tantito. Bueno, esa es la mentira más grande, ¿verdad? Pero no ya sé. Entonces, había una deslealtad. Resultó que las mujeres moabitas, pues ellas tenían las prácticas idolátricas que tenían, estaban colindantes al oriente de Jerusalén, del Jordán, y allí estaban Moab y Amón y otros más. Y había celebraciones idolátricas, pero eran desenfrenadas. Entonces era muy fácil que los hombres se vieran en aquellas circunstancias y empezaran a tener algún trato con mujeres moabitas, y esto los hacía infieles a su esposa. Pero inclusive pues buscando cambiar a su mujer, la mujer de su juventud, por alguna mujer más joven que compraba en el medio de idolatría. No la iban a encontrar en Israel, porque allí había un pensamiento de la fidelidad, pero sí entre los moabitas, ahí sí lo iban a encontrar, porque ellos no tenían en cuenta, no era importante aquel asunto. Entonces, pues esto les dice. Y un último asunto aquí. Ellos habían afirmado, los sacerdotes habían afirmado una mentira. Decían que el que hace lo malo agrada al Señor, y si no le agrada, ¿por qué no lo castiga? Entonces ellos tenían esto en su mente, igual que el Salmo 73 de Asaf. Cuando vi que prosperaban los malos y los que estaban en contra de Dios y que no les pasaba nada y que todo les iba bien, poco, dice, se resbalan mis pies, porque empecé a tener envidia de ellos. Y muchas veces a nosotros nos pasa. Yo recuerdo que tuve un tiempo en mi vida que traía decía yo a mi esposo, un problemón dentro de mí, porque yo quería tener mucho dinero. Y a lo mejor ya se los conté, pero déjenme contárselos otra vez. Un día fui a la casa rodante de un familiar de mi esposa, un hombre con muchos recursos económicos, muy rico. Y me fui ahí a la casa rodante, estaba abierta y me metí. Y entonces me senté a esperar a que él llegara, que se metiera a la casa rodante. Y ahí me senté. Yo llevaba un propósito, y era preguntarle cómo me puedo hacer rico. Le había predicado el Evangelio y le había testificado de la fe, y ahora iba a preguntarle que él me enseñara cómo ser rico. Hubiera sido una vergüenza, pero Dios en su bondad no permitió que me regresara. No llegó. Me cansé y me fui. Un día andaba allá en Ciudad Juárez vendiendo cosas para El Paso, Texas, y pensaba
con mucha fuerza, ¿cómo puedo quitarle dólares a los del Paso, Texas? Espero que nunca les haya pasado a ustedes, pero yo traía una codicia que me estaba destruyendo, y les voy a decir una cosa, y predicaba en algunas ocasiones en el lugar donde yo me congregaba. Y con todo y todo yo traía estas cargas sobre mi vida. Y hermanos, quiero que ustedes piensen en eso. Encontramos el gozo, encontramos la alegría de todos esos capítulos de Nehemías que vienen desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12. Y en el capítulo 3 encontramos a la gente lejos de los caminos de Dios. Y con esto que les digo de ejemplo es que todos nosotros tenemos una tentación a alejarnos de Dios, posiblemente en un momento dado, en un santiamén, una decisión. A lo mejor a alguien se le ocurre en la cabeza empezar a ver pornografía y de repente se va a un lugar a buscar a ver a quién para tener una relación ilícita y le afecta su vida. Y después no sabrá qué hacer. Muchas veces las presiones que vienen de fuera, vienen de Satanás y del mundo, y la presión que existe constantemente es para que nos alejemos de Dios. A Satanás no le conviene que nosotros estemos cercanos al Señor, porque nos volvemos luz del mundo y esto afecta al mundo favorablemente con el poder del Evangelio. Y la lucha es enorme. Si alguno de ustedes en este momento dice, yo quiero creer, pero pues no me quiero involucrar con estas cosas, es la lucha que todos tenemos, porque la guerra que existe para no acercarnos al mensaje del Evangelio es muy fuerte. Es todo lo que va a quedar. Va a llegar un día en que ya no habrá nada, más que solo Dios, su pueblo y todos los demás estarán condenados fuera de Dios, lejos de su presencia. Eso es lo que estamos viendo y ahorita vamos a ver detalle. Pero por esa razón es muy importante que nosotros podamos comprender este mensaje. Todos, así como el pueblo de Israel, nosotros también fácilmente podemos separarnos de Dios por decisiones equivocadas, por políticas, por codicias, por lo que sea. Y aunque uno pueda estar predicando la palabra de Dios, puede ir a sentarse a esperar que un rico le diga cómo ser rico en este mundo haciendo las marrullerías que... Así somos. Necesitamos el apoyo y la ayuda que la palabra de Dios nos da. Ahora, aquí rápidamente diré el punto a donde llega Nehemías. Es el capítulo 3. No Nehemías, Malaquías. Es el capítulo 3. En ese capítulo, el Señor va a decirles, todo esto que ustedes tienen se va a resolver cuando venga mi enviado. Y entonces, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 5, dice: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, a quienes ustedes desean, dice el Señor de los ejércitos. Y cuando Él venga, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Porque será como fuego, fundidor o jabón de lavandero, que se sentará como fundidor y purificador de plata. Este mensajero era el que venía 400 años más adelante, Cristo Jesús. Llegó Elías, que era Juan el Bautista, anunciando la llegada del Señor. Y el que traía, el enviado, el que dice aquí, mi mensajero, el que ustedes buscan, era Jesucristo, era el Señor Jesús. El Señor Jesucristo predica el Evangelio, nos habla de su muerte en la cruz, que vino a salvar a los pecadores y nos da un camino nuevo. En aquel tiempo todos estaban alrededor del pueblo de Israel, pero ahora estamos todos alrededor del cuerpo de Cristo y de su sangre derramada y de su resurrección. Acuérdense, cuerpo de Cristo partido en la cruz,
sangre derramada en la cruz por nuestros pecados y su resurrección al tercer día, para que esto quede confirmado, que quede claro, definido, que la salvación es una realidad de parte de Dios si creemos el mensaje del Evangelio. Creyendo ese mensaje somos salvos y venimos a una nueva vida. Ahora viene el mensajero del Señor y hay unos que profanan insolencias y siempre estarán ahí. Y allí Malaquías hace una observación muy especial. ¿Cómo se sienten? Muy acalorados. Un trapeador ahí para secar lo que está, los charquitos. Déjenme leerles esto. Dice, cuando la gente oye el Evangelio, pasa como pasaba aquí en Judá. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. Y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? ¿Qué ganamos? Y a veces esto pasa en medio de las personas que asistimos con regularidad a la iglesia. Puede haber una tendencia a decir, ¿qué caso tiene? ¿Cuál es el valor de esto? Porque cuando hay una rutina, nosotros nos congregamos invariablemente todo el año. A las 10 de la mañana está el estudio, a las 11:15 el culto y terminamos. Es una rutina que van pasando los domingos y los meses y las semanas, los años, y sigue la rutina y estamos viendo en esperanza que Cristo viene, que Él va a estar aquí, que Él tiene un momento en que aparecerá en medio de nosotros. Pero seguimos con esa fidelidad rutinaria que a veces es difícil de sostener. Y con este mensaje yo quiero animarles a que no se desanimen ni desalienten. Millones de personas en todo el mundo se están congregando con la misma esperanza que nosotros tenemos de que Cristo viene y que un día estará con nosotros y un día tendremos que darle cuentas y un día viviremos con Él para toda la eternidad y para siempre en un lugar especial lleno de la plenitud de Dios. No desesperemos, sigamos adelante, ni en medio del calor, sigamos adelante con esta expectativa. Ahora, hay un mensaje aquí al final de Malaquías para los que sí temían al Señor. Entonces dice aquí Malaquías en el capítulo 3, versículo 16, los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memoria de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Me hizo pensar cuando dice, entonces se escribió. Algunas personas dicen que lo que se escribió era el libro de la vida, pero yo creo que no. Humildemente, ¿quién soy yo, verdad? ¿Qué era el libro de la vida? Pero el libro de la vida es algo que está desde la eternidad. Aquí más bien son los libros que se escriben y que serán sacados el día del juicio final. Pero hay un libro especial para todos aquellos que fielmente sirven al Señor, y eso es lo que le dice aquí a Malaquías, y de alguna manera Malaquías se lo dice a Nehemías: Señor, acuérdate de mí. Sí, me acuerdo. ¿Y cómo? Voy a poner en un libro, y dice, entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Hay algo especial para todo el esfuerzo y el sacrificio que la gente hace para servir al Señor. A lo mejor es un sacrificio tremendo venir en un camión, viajar toda la ciudad y
en domingo que podía yo descansar y me paro temprano y voy a estar allá a tiempo y llevar el mejor ánimo para cantar y alabar al Señor y rendirle culto a nuestro Dios. Pero no está olvidado. No está olvidado. Si tú has sufrido penas, vergüenzas, maltratos por causa de que eres creyente, no está olvidado. Se está anotando en un libro de memorias que ahí el Señor tiene en cuenta qué está pasando. Si de alguna manera has sido fiel a tu matrimonio y estás ahí constante en tus cosas, a pesar de situaciones diversas y adversas, eso también está puesto en la memoria. Todos los detalles de aquel que sufre por el Señor para ser fiel y para mantener el testimonio de Jesucristo no está olvidado, está allí asentado y un día saldrá a la luz. No desesperen. Si hay sufrimiento, no se desesperen ni se cansen. Dios lo sacará a la luz. Hay más que decir aquí. Yo creo que aquí ya me voy, ya me detengo. Ya. Pero déjenme decir finalmente que para nosotros es muy fácil que en un día podamos desanimarnos de tal manera que abandonemos la fe. Con dolor y tristeza podemos abandonar la fe. Los judíos no son diferentes que nosotros, yo soy igual que ellos. Fácilmente, ya les conté un detallillo, fácilmente podemos abandonar. El mismo Señor, es muy fácil, pero el mismo Señor nos dice cuando dice allá en Mateo, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No son las grandes cosas las que indican que nosotros somos hijos de Dios. Es la fidelidad. Es la fidelidad la que indica que nosotros somos hijos de Dios. El Señor nos dice, ¿me amas? ¿No los amo yo? Debemos creer que esto es así por el testimonio de las Escrituras. Dios me ama. Y cantar con los niños, Cristo me ama, bien lo sé. Dios nos ama. No dudemos de su amor por nosotros. Y Él está ahí con su palabra, con su ánimo, por el poder del Espíritu Santo, alentándonos y animándonos. Yo debo amar a Dios. ¿Cómo vivo? ¿Qué hago? Mi vida debe estar centrada en agradar a Dios, en lo que Él ha mandado en su palabra y serle fiel a Él. En 1 Corintios dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en Pedro nos dice la palabra, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Nosotros los creyentes no somos creados en Cristo Jesús para malas obras, sino para buenas obras. Nos debe caracterizar en lo íntimo de nuestra vida, en lo íntimo de nuestros pensamientos, en los lugares donde nos movemos, en todo lugar estamos para hacer el bien y soportar si alguien nos responde haciéndonos el mal.
Pero este es nuestro trabajo, esta es nuestra función, esto es nuestro testimonio. Y no debemos desalentarnos, sino seguir adelante, siguiendo al Señor de acuerdo a sus principios y a sus mandamientos. Déjenme decir esto, que el Señor esté presente en nuestro diario vivir. Este es el propósito por lo cual Dios estableció la iglesia. La iglesia está ahí para recordarnos los principios del Señor, los mandamientos del Señor, el poder del Señor, el poder de su gracia, para recordarnos que debemos hacer el bien y para animarnos a seguir adelante en la vida cristiana, aunque haya dificultades fuertes en el camino. La iglesia es importante y ahí está para predicar el mensaje del Evangelio, que es esperanza para nosotros y fortaleza en nuestro diario vivir. Es nuestro Padre, honrémoslo, es nuestro Señor, respetémoslo, sigámoslo en la iglesia, sigámoslo en el diario vivir constantemente. No seamos como aquellos judíos que tenemos la facilidad de entrar en esto. No regresemos, no nos alejemos, no nos desanimemos, vayamos adelante en la vida cristiana. Bueno, pues queremos tener un momento breve, pero de la Santa Cena. Entonces, para concluir el mensaje, tengamos este momento de la Santa Cena. ¿Cómo se sienten? Vamos a ponernos de pie tantito, por favor, y nos soplamos unos a otros.